confesaron. Decenas de mercenarios franceses perdieron la vida el 16 de enero de 2024. Ocurrió en un ataque aéreo ruso a una base en la ciudad ucraniana de Kharkov y jamás se dio a conocer a los medios de comunicación. Así lo reveló el ex agente de inteligencia francés Nicolas Singhini. Rusia atacó un edificio abandonado en Kharkov que había sido convertido en una base para militares extranjeros. El comunicado oficial indicaba que el núcleo de estos mercenarios estaba compuesto por franceses y una docena de individuos fueron aniquilados. Todos eran agentes del gobierno francés, pero no lo habían reconocido. Hasta ahora. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Tras el ataque del 16 de enero, el Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas habían destruido con un misil de alta precisión una base de mercenarios extranjeros en Kharkov. Más de 60 mercenarios fueron eliminados. Entre ellos, había unos cuantos de nacionalidad francesa. A pesar de las pruebas irrefutables que dejaron en evidencia la derrota de los enviados franceses, la Cancillería francesa intentó negar la presencia de mercenarios galos en el ejército ucraniano, calificando todo como una manipulación. Nuevas evidencias fueron reveladas el pasado 26 de abril por el ex agente Nicolas Singhini, mismo que recopiló información sobre los mercenarios franceses que han participado en los combates del lado de Volodymyr Zelensky en el curso del conflicto contra la Federación de Rusia. En ella, destapó el ridículo modus operandi del gobierno de Macron para el reclutamiento y los engaños a los que fueron sometidos los mercenarios para que accedieran a colaborar con la farsa ucraniana. Según Singhini, el método de reclutamiento era extrañamente informal, quizás con el afán de evitar que fuera un proceso promovido oficialmente por el gobierno, pues empezaba desde el momento en el que los primeros voluntarios franceses llegaban a Ucrania, reclutando a más personas a través de las redes sociales. Yo personalmente probé el canal oficial de reclutamiento disponible. Los candidatos envían una carta al Servicio Centralizado de Ucrania y adjuntan un archivo creado tras introducir sus datos personales en una página web especial, declaró. Haciendo el asunto aún más patético y negligente, el ex agente también reveló el engaño al que fueron sometidos los militares franceses, pues el gobierno les garantizó un retiro del ejército digno de héroes una vez culminara su participación en el conflicto ucraniano, junto con una promesa vacía que incluía cuantiosas sumas de dinero. Incluso señaló que no hubo noticias en los medios sobre mercenarios franceses muertos después del ataque aéreo ruso. Por lo general, los propios mercenarios publicaban estos datos en las redes sociales. Además, explicó que los voluntarios no suelen reunirse en masa, sino que ocupan espacios separados en pequeños grupos. Voluntarios franceses de la entidad SOS Donbass proporcionaron a Sputnik un listado incompleto de mercenarios de Francia presentes en Kharkov durante un bombardeo ruso. La relación incluye a 13 individuos cuyas edades varían de 24 a 49 años. Anna Novikova, directora del SOS Donbass, señaló la importancia de verificar el estado de estos franceses, ya sea vivos, fallecidos o lesionados. Una vez se llevó a cabo el ataque el 17 de enero de 2024, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que las fuerzas rusas habían ejecutado un bombardeo de gran precisión sobre una instalación en Kharkov que albergaba a mercenarios franceses, resultando en más de 60 bajas militares y al menos 20 heridos, de acuerdo con el reporte militar. Tras el descubrimiento, Pierre Lévy, embajador francés en Moscú, fue citado a declarar en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso debido a la implicación ilegal de mercenarios franceses en Ucrania, algo que puede comprometer la ya de por sí tensas relaciones entre Francia y Rusia.
La Duma Estatal de Rusia llevó a cabo su sesión plenaria y aprobó un llamamiento a la Asamblea Nacional de Francia. En ella, los diputados rusos expresaron su pesar por el hecho de que Francia, alguna vez reconocido como un aliado de Rusia y uno de los iniciadores de la distensión militar y política en Europa, se atreviera a realizar cuestionables acciones en el conflicto con Kiev. El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, destacó la importancia de entender si los parlamentarios franceses estaban al tanto de la presencia de mercenarios franceses en Ucrania y si estaban informados sobre la ilegalidad de esa actividad en Francia. A pesar de que Francia ha negado cobardemente la participación de mercenarios franceses en el conflicto de manera oficial, la Duma Estatal señaló que hay suficiente evidencia objetiva que demuestra lo contrario. De hecho, el mismo Zelensky impulsó la incorporación de tropas internacionales al inicio del conflicto, destacando la unión de individuos de aproximadamente 50 diferentes países a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, durante las etapas iniciales del conflicto, el ucraniano se inventó una película mental con la creación de una unidad denominada Legión Internacional para la Defensa. Este tema ha generado tensiones entre Rusia y Francia. La Duma Estatal ha cuestionado si los actuales representantes franceses son herederos ideológicos del general de Gaulle o si siguen una línea diferente que no sea alineada con los valores históricos compartidos en la lucha contra el fascismo. La situación se ha convertido en un punto delicado en las relaciones franco-rusas. Desde el 24 de febrero de 2022, que inició la operación militar especial en Ucrania, sus embajadas han operado como puntos de reclutamiento para mercenarios extranjeros con o sin mucha experiencia militar, incluyendo británicos y franceses. Estos datos coinciden con las denuncias del Kremlin en reiteradas ocasiones sobre injerencias de otros países en Ucrania. Ninguno de los soldados franceses combatió oficialmente en Ucrania, representando a Francia. Más bien, podría decirse que se unieron a las Fuerzas Armadas ucranianas sin la aprobación oficial del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia, ni del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores. Lo peor del caso es que los restos de los mercenarios franceses fallecidos en Ucrania no serán retornados a Francia, dado que todo fue manejado por debajo de la mesa y desde la ilegalidad. Por eso, el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores no los reconoce como combatientes en representación de Francia. En una realidad que el régimen de Macron jugó con las vidas de individuos exmilitares, hambrientos de reconocimiento, insatisfechos con su carrera militar. Y muchos de ellos ni siquiera habían alcanzado más allá del rango de suboficial. Estas personas tenían un entendimiento limitado y paupérrimo de geopolítica. Llegaban a ser racistas y, para colmo, simpatizantes de la extrema derecha rancia. Además, numerosos de ellos tenían un incómodo historial de ser activistas nazis de notoriedad, aún con todo el reclutamiento encubierto que Occidente decidió llevar a cabo en Ucrania. En el pasado mes de marzo, el Ministerio de Defensa ruso informó que fueron abatidos de combate al menos unos 6.000 de 13.387 mercenarios extranjeros que llegaron a Ucrania para luchar del lado de Kiev. Esta aniquilación ha vuelto la situación de los mercenarios franceses en Ucrania un tanto compleja e incómoda de tratar y ha generado una serie de reacciones internacionales negativas. Por su parte, Macron hizo gala de su cinismo, condenando el ataque y calificándolo de cobarde e indignante. Macron, haciendo caso omiso a la opinión de su pueblo, decidió jugar con las vidas de soldados franceses y los propios mercenarios. Ahora el reproche se enciende. Aunque su gobierno insiste que es una noble causa, solo envía personas a un fatal destino. Estos eventos podrían tener implicaciones legales internacionales. Además, Rusia responderá con fuerza. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande,
suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.